tardes, somos el equipo número 2 y vamos a presentar nuestra situación problema denominada obtención de frecuencias naturales. En esta situación problema que llevamos a cabo, nuestro socioformador es la empresa MAVE, empresa que se dedica a comercializar y manufacturar electrodomésticos y demás piezas. Prácticamente nuestro objetivo en esta situación es realizar la comparación de valores de frecuencias naturales de una pieza que nos proporciona nuestro socioformador sometidas a condiciones, en este caso fue empotramiento. Esta situación problema la tuvimos que dividir en 6 fases. La primera la denominamos antecedentes y prácticamente consiste en una investigación donde abordamos todos los conceptos, metodologías y análisis que vamos a involucrar en el desarrollo del proyecto para poder relacionarnos con ellos. En la fase 2 hacemos lo que es un modelado de la pieza en un software, que en este caso fue SolidWorks, a partir de los planos que nos proporciona el socioformador. En la fase 3 hacemos lo que es una experimentación, determinamos las frecuencias naturales de la pieza mediante el software de LabVIEW. En la fase 4 realizamos lo que es un análisis modal, que es un estudio para determinar frecuencias similar al de la fase 3, pero ahora en el software de SolidWorks. En la fase 5 hacemos lo que es el análisis de resultados de dicho análisis que se hizo en SolidWorks para comparar las dos frecuencias y determinar si son iguales, si están bien o qué pudo haber intervenido ante ello. En la fase 6 hacemos lo que es nuestra propuesta de solución, donde determinamos los parámetros que vamos a variar durante el proceso para poder obtener frecuencias naturales distintas. Nuestra fase 1 son los antecedentes. En esta investigación tuvimos como objetivo abordar los conceptos principales que debemos entender primero que nada para entender el contexto de la situación, ya que una pieza de nuestro socioformador cae en resonancia y nuestro objetivo es qué podemos realizar para que esta pieza pueda salir de ello. Nuestro glosario principalmente se basa en los conceptos de frecuencia natural, resonancia y análisis nodal. Nuestras metodologías y procesos son los métodos para encontrar frecuencias naturales y la amortiguación viscosa y de Coulomb. Y bueno, para la segunda fase de este reto se realizó el modelado de la pieza. Para realizar esta pieza mediante el software CAD se utilizaron los dibujos técnicos proporcionados por el socioformador y a base de esto se utilizó el software SolidWorks para modelar la pieza en un dibujo 3D. Ya teniendo la pieza, se sometió a un experimento de vibraciones en el cual el análisis se va a dividir en 18 pruebas, 9 pruebas por 2 canales a la pieza del refrigerador y se leerán los resultados en el software LabVIEW. A partir de esto se obtendrá el valor de las frecuencias naturales de nuestra pieza. Sin embargo, para poder llegar a un resultado completo se tendrá que descartar primeramente las zonas donde se presenten variaciones debido a factores externos. Es a partir de esto que, analizando las 18 pruebas, se pudo determinar que solamente en la prueba 6 del canal 1 es donde se pueden observar de mejor manera las frecuencias naturales de la pieza. Y así de esta manera descartando el ruido posible. A partir de este análisis se obtiene que la frecuencia número 1 es de 34.4 Hz, la frecuencia número 2 es de 144.9 Hz y la frecuencia número 3 es de 171.8 Hz. La respuesta del sistema puede presentar varios picos dentro de su gráfica de frecuencia, ya que en esta pudieron haber existido factores como desbalanceo, desalineación y resonancia, entre muchos otros. Por lo tanto, estos ya filtrados los resultados, las frecuencias correctas son las mencionadas anteriormente. Para la fase 4, el análisis modal, que consiste en un método experimental que determina las características de un sistema dinámico, en este caso de nuestra pieza que fue proporcionada por el socioformador MAVE, que definirá el modelo dinámico de la estructura. En este análisis modal usamos diferentes números de mediciones y técnicas de análisis de variada complejidad. Este estudio se hizo mediante la herramienta de SolidWorks.
Para las especificaciones que nos dio el socio formador fue para el mallado, donde tenemos el tamaño máximo de elemento de 0.10 pulgadas, el tamaño mínimo de elemento de 0.08 pulgadas, número mínimo de elementos de un círculo de 8, cociente de crecimiento del tamaño del elemento de 1.6. A su derecha también se encuentran las propiedades mecánicas que nos dieron para el material que viene predeterminado con el modelo que se nos proporcionó. También están los resultados de los 10 tipos de vibraciones al que se vio la pieza. En las partes rojas es donde más hubo afecto por parte de las vibraciones y los estudios. En el análisis modal realizado a la pieza se obtuvieron las siguientes frecuencias, las cuales se pueden observar en pantalla. Y estas frecuencias se compararon con las frecuencias obtenidas de forma experimental y se llegó a que existe un error de entre el 7 y 10% entre ellas. La fase 6 consiste en la experimentación con las propiedades físicas del componente. En esta fase se realizaron distintos cambios geométricos tanto de material para el componente, esto con la finalidad de modificar la frecuencia natural. Dado que la frecuencia natural depende directamente de la constante de rigidez o constante equivalente de resorte, considerando esto, se puede decir que la frecuencia natural va a ser diferente, ya que al modificar la geometría del material, modificamos esta constante, la cual depende directamente de la geometría como del módulo de elasticidad del material. A continuación se pueden ver las diferentes tablas de frecuencias, tanto para los valores geométricos y el material específico u original de nuestra pieza, como cambiando el espesor, el largo y los radios superiores e inferiores de nuestra pieza. A esto se llegaron a la conclusión que modificar los valores de grosor, los valores del largo y los valores del radio, obtenemos una respuesta directamente proporcional, ya que al aumentar o disminuir estas dimensiones, tenemos un cambio del mismo orden para lo que es la frecuencia natural. Ahora, se realizó también una selección de materiales. Para realizar esta selección nos basamos en lo que es el material original que se nos proporcionó con las especificaciones del socio formador, que es acero galvanizado ASTM A642. Para esto se buscó un material que tuviera un módulo de elasticidad mayor, que un costo por volumen sea razonable, que los principales usos que se le den a este material sean para lo que va a ser el soporte del motor en el refrigerador y que a su vez el proceso de fabricación sea el mismo, que no sea un material corrosivo y que su composición sea lo más apropiada para su aplicación. Considerando las propiedades de interés, se realizó una búsqueda en una base de datos de materiales especializada, dentro de la cual se seleccionaron pues, los siguientes materiales. Se pueden observar en la tabla con sus respectivas propiedades mecánicas. Y fue con base en esta tabla que al final se seleccionó el material IC 4340, con el cual se volvió a hacer el análisis modal y se obtuvieron las frecuencias que se muestran en pantalla. Con base en todo el trabajo realizado, se llegó a la conclusión de que la mejor solución para evitar que la pieza caiga en resonancia es básicamente cambiar el material, ya que es algo pues, muy factible dentro de la industria, así como el cambio de geometría, el cual pues no es muy recomendable debido a todas las causas que puede traer con ello, es decir, pues hacer ciertas modificaciones en todo el diseño ya planteado.